Hola chicos de quinto grado. En esta ocasión vamos a discutir sobre el tema de quinto grado, la primera unidad del contenido, lo que es el tema de potenciación, la unidad potenciación. Tenemos ahí el objetivo, conocer la forma y los términos de la potenciación. Vamos a meternos entonces de lleno a lo que es el contenido, para lo cual pues vamos a meternos al recordemos, y tenemos ahí una interrogante: ¿cuáles son las partes de la multiplicación? Recordarán ustedes, tenemos ahí 5 por 4 igual a 20. Recordarán ustedes de allá de segundo grado que 5 por 4 igual a 20. Esto es una multiplicación donde el primer número 5 tiene o recibe un nombre, y 4 también recibe un nombre, y 20 también tiene un nombre. Es decir, los términos de esta multiplicación es lo que vamos a recordar, y nos daremos cuenta que al 5 le llamamos multiplicando, al 4 le llamamos multiplicador y a 20 le llamamos producto. ¿Qué era el multiplicando? Decíamos, es la cantidad en cada grupo, es decir, la cantidad que se repite. Y el multiplicador es la cantidad de grupos, es decir, el número de veces que se repite. Y el producto, la cantidad total. Esto lo vimos allá en segundo grado, cuando vimos sobre la multiplicación. Entonces, por eso lo estamos ahora recordando. Multiplicando, multiplicador y producto. A 5 y 4, el multiplicando y el multiplicador, también le vamos a llamar factores de la multiplicación. Es decir, los términos 5 y 4, multiplicando y multiplicador, les vamos a llamar factores. Y 20 es el producto, y todo el evento junto ahí es una multiplicación. Bien, ahora veamos algunos ejercicios de repaso, y tenemos ahí esos ejercicios de repaso. Entonces tenemos ahí 5 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2, ¿cuánto es? 15 por 2, ¿cuánto es? Ustedes hagan sus cálculos ahí en su cuaderno, o mentalmente pueden hacerlo también, pero si tienen su cuadernillo ahí para escribirlos, entonces sería mejor. Bueno, pues 5 por 2 va a ser 10, 4 por 2, 8, y 15 por 2, 30, así como 5 por 3, 15, 4 por 3 es 12, y 15 por 3, 45. Es decir, aquí tenemos los resultados o los productos de esas multiplicaciones. Bien, ahora veamos lo siguiente. ¿Qué observamos en los resultados? Miren acá, en la primera línea, 5 por 2, 4 por 2, 15 por 2, sus resultados son estos, 10, 8 y 30. Entonces, ¿qué observamos? Pueden observar ustedes que los resultados, es decir, los productos, son el doble del multiplicador. Vean ustedes que 10 es el doble de 5. 8 es el doble de 4 y 30 el doble de 15. Recordarán que esto es multiplicando multiplicador y esto el producto. Entonces, los resultados en la primera fila, los productos son el doble del multiplicando. Ahora bien, en la segunda fila, entonces, ¿qué observan? 15, 12 y 45. 5 por 3, 15, 4 por 3, 12, 15 por 3, 45. ¿Qué observamos ahí? Que 15, 12 y 45 son el triple de 5, 4 y 15 respectivamente. Bien, entonces miren, tenemos ahí en la primera fila, aparece el icono ahí de la primera fila, 5, 4 y 15 se duplicaron, pues se multiplicó por 2, es decir, en todos ellos se multiplicó por 2, y por lo tanto
5 se duplicó a 10, 4 se duplicó a 8 y 15 se duplicó, entonces quedó en 30. Entonces, lo multiplicando 5, 4 y 15 se duplicaron. ¿Por qué se duplicaron? Porque se multiplicó por 2. Y en la segunda fila, pueden ver ustedes que 5, 4 y 15, 5, 4 y 15 se triplicaron, pues se multiplicó por 3. Entonces, veamos ahora, decíamos entonces que esos multiplicandos en la primera fila se duplicaron porque se multiplicó por 2. Y en la segunda fila se triplicó porque se multiplicó por 3. Entonces, si queremos duplicar un número, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 2, multiplicarlo por 2. Y si lo queremos triplicar, entonces multiplicamos por 3. Miren, si a 5 lo multiplico por 3, se triplica, ¿ve? Y me da 15. Es decir, triplicar significa 3 veces 5. Entonces es 15. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí, nos metemos de lleno al tema que nos trae para esta clase. Dice el problema A1. Si una bacteria se divide cada hora después de haberse reproducido, ¿cuántas bacterias habrán después de las horas siguientes? Después de 1 hora, después de 2 horas y después de 3 horas. Las bacterias tienen la capacidad de que se duplican, se pueden reproducir rápidamente. Por esa razón es que cuando nosotros dejamos un pedazo de carne en la noche fuera del refrigerador, es probable que al siguiente día lo encontremos ya descompuesto. Entonces, eso ocurre porque las bacterias empiezan a trabajar y se reproducen muy rápidamente. Pues veamos qué pasa cuando una bacteria tiene la capacidad de dividirse cada hora, es decir, se divide en 2 cada hora. Entonces, ¿cuántas bacterias habrán después de las horas siguientes? Tenemos ahí, miren, una bacteria. Si pasa 1 hora, esa bacteria se divide y se hace en 2. Si pasa 1 hora más, entonces cada bacteria se divide en 2 y por lo tanto, en vez de 2, vamos a tener 4 bacterias. Y si dejamos transcurrir 1 hora más, entonces cada bacteria de esta se hace en 2 y por lo tanto, en vez de 4, vamos a tener 8. Y así se va a ir dividiendo. Entonces, si pasara 1 hora más, entonces, ¿cuánto tendríamos? Bien, pensemos en lo siguiente. ¿Qué ocurre con la bacteria al transcurrir 1 hora? Miren, tenemos aquí una bacteria. Entonces, ¿qué ocurre al transcurrir 1 hora? Entonces, lo que ocurre es que esa bacteria se va a duplicar. Miren, se va a duplicar. Entonces, ¿cuál es entonces el pH para 1 hora? Como se va a duplicar, ¿cuántas bacterias tenemos ahí? 1. Y como se va a duplicar, ¿qué fue lo que vimos allá en los ejercicios de repaso? Para duplicar, ¿qué había que hacer? Había que multiplicar por 2. Entonces, el pH para 1 hora va a ser entonces, para 1 hora, va a ser 1 por 2, igual a 2, porque tenemos una bacteria y como se duplica después de 1 hora, eso indica que se multiplica por 2 y eso va a ser igual a 2. Entonces vamos a tener 2 bacterias. Ahora bien, ahora ya tenemos 2 bacterias. ¿Qué va a ocurrir al transcurrir 1 hora más? Entonces, al transcurrir 1 hora más, entonces miren, cada una de ellas se va a duplicar. Entonces, estas 2 bacterias se van a duplicar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el pH para 2 horas? Entonces, para 2 horas, el pH va a ser entonces 2 por 2, que va a ser igual a 4. Miren, vamos a tener 4 bacterias. Y tendremos entonces ahí 4 bacterias. Ahora bien, ya no tenemos ni 1 ni 2 bacterias, sino que tenemos 4 bacterias. Ahora son 4 bacterias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir al transcurrir 1 hora más? Entonces, al transcurrir 1 hora más, ¿qué va a ocurrir? Que esas 4 bacterias se van a duplicar nuevamente. Entonces, ¿cuál va a ser el pH? El pH entonces va a ser
para 3 horas va a ser 4 por 2, que eso es 8, y vamos a tener entonces 8 bacterias. La pregunta decía en el problema, ¿cuántas bacterias habrán después de las horas siguientes? Después de 1 hora, ¿cuántas bacterias van a haber? 2 bacterias. Después de 2 horas van a haber 4 bacterias. Después de 3 horas van a haber 8 bacterias. Es decir, 1 por 2 en la primera hora, 2 por 2 en la segunda hora y 4 por 2 en la tercera hora. Eso es lo que va a ocurrir entonces, o esas son las bacterias que van a ver después de esas horas que marcábamos ahí. Muy bien, veamos entonces que estos son los PO que encontramos ahí para 1 hora, para 2 horas y para 4 horas. Para 1, para 2 y para 3 horas, perdón. Para 1 hora, para 2 horas y para 3 horas. Entonces, ¿qué representa el multiplicando en cada uno de los PO anteriores? Miren, ¿se acuerdan que dijimos que las partes de la multiplicación era multiplicando, multiplicador y producto? Entonces, ¿qué representan cada multiplicando aquí? Cada uno de los multiplicandos. Este uno, ¿qué era? La primer bacteria que teníamos antes de transcurrir 1 hora. Y este 2, ¿qué significaba? Las bacterias que quedaron después de que transcurrió 1 hora. Es decir, este 2 es este mismo 2, ¿ves? La cantidad de bacterias después de otra hora. Y el multiplicando 4, ¿qué significa? Las bacterias que habían después de 2 horas. Entonces, representan entonces el multiplicando en cada uno de los PO anteriores, representa la cantidad de bacterias previo a transcurrir 1 hora de tiempo. Previo a transcurrir 1 hora de tiempo. Es decir, esto antes de que ocurriera 1 hora, teníamos una bacteria. Cuando ya transcurrió 1 hora, se convirtió en 2. Entonces teníamos 2 y al transcurrir otra hora, teníamos 4 y al transcurrir otra hora tuvimos 8. Entonces 1, 2 y 3 horas. Bien, ahora, ¿qué representa el multiplicador en cada uno de los PO anteriores? Miren que el multiplicador es el mismo, 2, 2 y 2. Entonces, ¿qué representa ese 2? Representa la capacidad de duplicarse que tiene la bacteria. Es decir, la bacteria tiene la capacidad de duplicarse cada hora. Entonces, ese 2 es la capacidad que tiene la bacteria de duplicarse. Ahora, ¿qué representa el producto en cada uno de los PO anteriores? ¿Qué representa el producto en cada uno de los PO anteriores? Miren, 2, 4 y 8 son los productos. Entonces, ¿qué representa? Representa entonces la cantidad total de bacterias después de haberse duplicado. La cantidad total de bacterias después de haberse duplicado. Es decir, inicialmente teníamos una bacteria, transcurrió 1 hora, entonces esa bacteria se duplicó y tenemos 2. Entonces, tenemos 2. Este 2 representa entonces la cantidad total de bacterias después de que esta primera se duplicó. Luego 4, que representa la cantidad de bacterias después de que estas 2 se duplicaron. Y este 8, ¿qué significa? La cantidad de bacterias después de que estas 4 se duplicaron. Representa entonces, el producto representa la cantidad total de bacterias después de haberse duplicado. Tenemos ahora ahí mismo los PO, mismos PO, y observe, dice, que el producto del primer PO, ¿cuál es el producto del primer PO? Este 2. Se convierte en el multiplicando del segundo PO. Miren, multiplicando, multiplicador y producto. Entonces, este 2 se convierte en el multiplicando del segundo PO. Primer PO, segundo PO. Entonces, en el multiplicando del segundo PO. Y el producto del segundo PO, ¿cuál es? Es 4. Se convierte en el multiplicando del tercer PO. Miren, 4 pasa para ahí, ¿ve? Entonces, tenemos 1, 2, 3 horas. Entonces, los productos, podemos observar eso entonces, que el primer producto se convierte en el multiplicando del segundo PO y el segundo producto se convierte en el multiplicando del tercer PO. Eso indica que 8 entonces se va a convertir en el multiplicando del cuarto PO si siguiéramos en esa línea transcurriendo 1 hora más.
Ahora bien, como en el segundo PO, miren, el segundo PO es 2 por 2. En el segundo PO, 2 por 2 igual a 4. Podemos, como en el segundo PO, 2 por 2 igual a 4, podemos en el tercer PO sustituir a 4 por 2 por 2. Por 2 por 2. En este tercer PO, miren, este 4 lo podemos sustituir por 2 por 2, ¿ve? Porque 2 por 2 es 4. Entonces, en vez de este 4, podemos escribir 2 por 2. Y nos quedarían los PO así de la siguiente manera. El primero, 1 por 2 igual a 2. El segundo, 2 por 2 igual a 4. Y el tercer PO, 2 por 2 por 2. Miren que este 4 se sustituyó por 2 por 2, ¿ve? Entonces, como en el segundo PO, B2 por 2 es igual a 4, entonces podemos en el tercer PO sustituir a 4 por 2 por 2. Fue lo que hicimos y los PO nos quedaron de esa manera. Ahora bien, continuamos ahí entonces. ¿Qué observan ahora en estos PO? Miren, los tenemos ahí. ¿Qué observamos ahora? Entonces podemos observar que en el primer PO, miren, para 1 hora, el 2 aparece una vez. En el segundo PO para 2 horas, el 2 aparece 2 veces. Y en el tercer PO para 3 horas, el 2 aparece 3 veces. Eso indica que para 4 horas, entonces, ¿cuántas veces va a aparecer el 2? Eso es lo que vamos a ver ahí. Para 4 horas, ¿cuántas veces tendría que aparecer el 2? Entonces, ¿qué observan ahora en esos PO? Miren que el número 2, que es la capacidad de duplicarse que tenía la bacteria, aparece una vez para la primera hora, 2 veces para la segunda hora, miren, 1 y 2, y 3 veces para la tercera hora, 1, 2 y 3 veces el 2. Entonces, ¿cuál sería el PO para 4 y 5 horas? Para 4 y 5 horas. Entonces nos damos cuenta que para 1 hora aparece el 2 una vez. Para 2 horas aparece 2 veces. Para 3 horas aparece 3 veces. Entonces para 4 horas va a aparecer 4 veces el 2. Y para 5 horas va a aparecer 5 veces el 2. Pueden observar ustedes entonces que el PO para 3 horas se puede abreviar así. El PO para estas 3 horas lo vamos a poder abreviar de la siguiente manera. Miren, 2 por 2 por 2 es el PO para 3 horas. Entonces, esto lo vamos a escribir así como 2 con ese número ahí arriba, con ese número 3, que es un número más pequeño y está justamente a la par arriba del 2. Al lado derecho, a la par arriba del 2. No es aquí encima, sino justo a la par, pero en un poquito más pequeño el número. Entonces, 2 por 2 por 2 lo vamos a escribir como 2 con ese 3 ahí. Y esto va a ser un ejemplo de potenciación, que es el tema que estamos discutiendo el día de hoy. Entonces, ¿qué significa este 2? Este número que está ahí, ¿ve? Que es el que se repite. ¿Y en cuántas veces se repite? 1, 2 y 3. Es decir, 3 horas que transcurrieron, ¿ve? Entonces, las veces que se repite son las horas que transcurrieron. Entonces, transcurrieron 3 horas. Para 3 horas, entonces el 2 aparece 3 veces. Entonces, ese 3 significa eso, las horas que transcurrieron o lo que es lo mismo, las veces que se repite el número 2. Y eso es un ejemplo de potenciación donde al 2 le vamos a llamar base, al 3 le vamos a llamar exponente y al producto, al resultado, le vamos a llamar potencia. Y esto va a ser un ejemplo de potenciación. Va a ser un ejemplo de potenciación. Continuamos ahí entonces. El tema para este día era conozcamos las potencias. Y la regla nos dice lo siguiente, miren, para abreviar la multiplicación de un número como factor 2 o más veces, se escribe el número elevado a la potencia según sean las veces que aparece como factor. Miren bien, para abreviar la multiplicación de un número como factor 2 o más veces, vean que allá para 1 hora teníamos 1 por 2, para 2 horas 2 por 2, para 3 horas 2 por 2 por 2, o sea, 3 veces 2. Entonces, para abreviar esa multiplicación de ese mismo número que aparece como factor 2 o más veces,
se va a escribir ese número elevado a la potencia según sea las veces que se repite, es decir, según sea las veces que aparece como factor. Ejemplo, ahora tenemos acá, miren, la lectura. ¿Cómo vamos a leer este 2 con ese 2 ahí arriba? ¿Ve? Aquí significa que el 2, la capacidad que tiene la bacteria para duplicarse, y este número arriba, la cantidad de veces que se repite, y esto lo vamos a leer como 2 al cuadrado. Y este lo vamos a leer, ese 2 con ese 3 ahí arriba, lo vamos a leer como 2 al cubo. Este lo vamos a leer como 2 a la 4 y este como 2 a la 5. Solo vamos a hacer énfasis que cuando sea a la 2 vamos a decir al cuadrado, cuando sea a la 3 vamos a decir al cubo, que también se puede leer así, 2 a la 2 y 2 a la 3, pero generalmente lo vamos a leer esto como 2 al cuadrado y este como 2 al cubo. Y después los demás vamos a decir la base 2 a la 4, la base 2 a la 5, 2 a la 5, 2 a la 4. Ahora nos dice aquí, escriba en la forma de potenciación y léalo. Tenemos estos números, miren el número 2 que se repite cuántas veces, entonces eso va a ser igual a 2 a las veces que se repite. Tenemos el 3 que es el número que se repite y lo vamos a escribir como 3 a las veces que se repite. Y luego lea y calcule lo siguiente. Este es 4 a la 2, entonces vamos a escribir ahí. Podemos hacer el ejemplo. 4 a la 2, esto va a ser igual a 4, es el número que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Como es como factor, vamos a multiplicar en 2 veces se repite. Entonces 4 por 4, de 4 a la 2 es 4 por 4 y eso es igual a 4 por 4 es 16, lo que indica que 4 a la 2 es igual a 16. Bueno, de esa manera hemos discutido para quinto grado el tema de potenciación. Gracias entonces por prestar atención al tema y espero que les sea de mucho aprendizaje. Gracias.